Hermanos, muy buenos días a todos, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas en Cristo Jesús, que por el debido tiempo, por el Espíritu Santo, por el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, yo quiero compartir prontamente, aunque el enemigo, el mero diablo y los demonios no le gustan la prédica, que él siempre pisotea las prédicas por medio de las redes sociales, pero Dios es omnipotente, tiene poder y omnisciente, omnipresente, que puede presentarse en su propia palabra. Ahora yo quiero que voy a grabar este hermoso mensaje, animarlos a los hermanos y las hermanas que están en cada iglesia. Como le digo, que Dios, soy un hombre, que Dios me va a usar conforme a su voluntad para predicarle los mensajes a las almas, a los hombres, sea pastores, evangelistas, también no solamente a los descarriados, no solamente a los fieles y no solamente a los que no han tenido a Cristo, sino que para todos. Voy a compartir esa palabra a ustedes, hermanos, que es en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4, y yo sé que es un largo versículo, pero de todos modos voy a expresar donde voy a expresar. Solamente enfocan a la prédica, ¿ok? Dice así, siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, versículo 4 dice, acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, aleluya, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Wow, mira, el cual también os confirmará hasta el fin, dice, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios quiere que nosotros, que seamos cabales, que entendemos la palabra, interpretamos la palabra conforme a lo que Dios quiere. Entonces que no vamos a ser reprochados o no vamos a ser excluidos en el día del juicio. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Versículo 10 dice, ahí donde hace una pregunta, ¿está dividido Cristo? Mira, versículo 10 habla. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12, donde me impacta, donde me despierta. No estoy dormido, pero en otra palabra como que me despierta. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. En otra manera, yo sigo a Pablo. Y yo sigo a Apolos. Y yo sigo de Cefas. Y otro más dice, yo sigo a Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea que el versículo 12 me aferra bastante. Dice, quiere decir que yo soy de Pablo, sigo a Pablo, yo soy de Pablo y de Apolos, y yo sigo a Apolos, y yo de Cefas, y yo sigo a Pedro, y yo sigo a Cristo. Miren, las cosas cuando uno no dobla sus rodillas pidiéndole a Dios en oración a través del Espíritu Santo, que uno no ora a Dios pidiendo el Espíritu Santo o pidiendo la voluntad de Dios, entonces entra en la mente de uno, como pasaron a los hermanos en Corinto, que ellos dicen, ¿qué quiere decir esa palabra? Que unos siguen a Cristo, unos siguen a Cristo, unos siguen a Pablo, unos a Pedro y unos a Apolo. Entonces hay muchas clases de evangelio, hermanos,
¿Y por qué lo hacen ellos así? Por causa de una ignorancia, por causa de que ellos no se someten a una oración íntima con Dios en la oración y no escudriñan la Biblia. Eso es lo que está bien. Aunque no pasa directamente, como dice la Biblia, en cada iglesia evangélica hoy en este tiempo, pero en otra mano sí pasa, porque ellos, hay personas que ya son bautizados en agua, no conocen bien al Padre, no conocen a Jesucristo como es Jesucristo, y no conocen, mucho más menos no conocen al Espíritu Santo. O sea, que mucho menos no conocen al diablo, como es el diablo, es malo, o sigue trabajando, o está parado, o él es solamente tienda un tiempo. Ellos no saben, muchos hermanos y hermanas. Y lo que donde me impacta mucho eso, donde me da un temor como horrible ya, que muchos hermanos teniendo 10, 25 años en la iglesia no saben de las tablas de las Biblias, no saben en sus memorias unos 10 versículos, ni siquiera 10 versículos memorizados en su mente. No sabe dónde quedan así unos libros como San Juan o como Nahum, o como son libros muy manejables en la iglesia. Ellos no saben dónde queda, ¿cómo se llama Nahum, o Oseas, o Ruth. A veces no saben dónde queda Filemón. Eso es lo que la iglesia así, por eso pasan como así pasan estos hermanos. Pero déjame decir que cuando predicamos así, las iglesias se ponen más frío para escuchar este mensaje, pero es bueno, ok. Entonces seguimos, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros, lo fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Entonces dice así, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, hay otro tema que dice aquí, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Ese es donde voy a concluir. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los hombres, de los sabios, y desearé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Gracias, hermano, por compartir este versículo que Dios me va a usar, aunque las influencias de las tinieblas no le gusta, tantas trampas, piedras, árboles, maderas tirados en el camino de nosotros, piedras, muchas cosas, pero cuando Dios tiene un plan, aunque sea lo poquito, como dice la palabra, por poco me fuiste fiel, por mucho te pondré en abundancia. Entra en la mesa de tu Señor, gócese. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios está con usted con su santidad. Amén.